Bueno, en esta charla lo que quiero presentar son algunas herramientas que nos ofrece Moodle para poner en práctica estas metodologías, estas dinámicas, estas técnicas que estamos viendo a lo largo de la mañana. Voy a hablar de Moodle principalmente. ¿Por qué voy a hablar de Moodle? Bueno, Moodle es el LMS, la herramienta que tenemos más a mano, que tienen más a mano los docentes. Está presente en la mayoría de las universidades españolas, está muy presente en secundaria, ya que ciertas comunidades autónomas pues es la plataforma que ofrecen a sus docentes, y por ello voy a centrarme un poco en Moodle porque creo que lo tenemos más a mano y lo conocemos un poco mejor o tenemos cierta experiencia con él. Pero antes de empezar a hablar de la herramienta, que en este caso es Moodle o de TICS o tecnología, esto es lo importante, esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de hoy. Esto es, tenemos que saber qué queremos hacer, tenemos que tener un diseño, un plan, qué objetivo perseguimos, hay un aprendizaje por medio del alumno, una metodología, tienen que desarrollar unas competencias, ¿vale? Esta es la parte importante. Primero tenemos que tener muy claro esto y luego ya vamos a ver de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, qué nos puede venir bien, qué nos puede ayudar, qué nos va a dar más trabajo, qué nos lo va a quitar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte que primero tendríamos que trabajar. Ahora veremos de Moodle, pues de estos elementos, qué cosas tiene Moodle que nos puede ayudar, nos podemos hacer alguna cosilla de estas. Voy a empezar por la clase invertida, por el Flipped Classroom. Lo voy a hacer en un modelo, digamos, muy light, una visión muy sencilla. Digamos que usar Moodle pues ya implica hacer un poco de Flipped Classroom. Si hacemos cosas en Moodle ya estamos usando y cualquier herramienta de Moodle podría pensar que se puede utilizar en clase invertida. Yo voy a hacer un modelo muy sencillo en el sentido de que el alumno se prepare una clase, que lea algún contenido, vea algún vídeo y alguna actividad alrededor de la clase y después de la clase. Y voy a ver qué herramientas de Moodle que puedo hacer eso. Bueno, pues en primer lugar, las herramientas más sencillas que tiene Moodle y con las que cualquier profesor empieza a trabajar es poner recursos, es poner contenido. Bueno, pues Moodle me ofrece distintas herramientas para poner pues, ese documento que se tiene que leer al alumno antes de clase, para que vea ese vídeo, para que estudie el contenido que sea. Tenemos en primer lugar el archivo, en el que Moodle pues, me deja colgar ahí un PDF o un documento para que el alumno lo vea. Si son más de un documento, pues yo recomiendo utilizar el recurso que se llama carpeta. Metemos todos los archivos en esa carpeta y me queda un poco más ordenado. Si es un enlace, el alumno tiene que ver una página web que está afuera, un blog, un vídeo en YouTube, directamente pues le puedo mandar a través del enlace o de la URL, pues le puedo mandar y que visite esa dirección. También puedo componer yo el contenido, coger un poco de texto, unas imágenes o incrustar un vídeo y es el profesor el que monta el contenido dentro del propio Moodle y para eso utiliza el recurso que se llama página. Me sale un editor sencillito y voy metiendo cosas. Por ejemplo, es la forma más adecuada de incrustar un vídeo. En vez de lanzar al alumno a YouTube para que vea el vídeo, puedo coger el vídeo, compartirlo, buscar el código que me genera YouTube o Vimeo o el que sea para incrustar el vídeo en mi página de Moodle y así el alumno no sale del entorno y tiene el vídeo ahí colocado. Si fueran varias páginas, pues utilizo el último recurso que tenemos ahí, que es el libro, que en el fondo son varias páginas unidas con botoncitos para avanzar y me queda un poco más bonito. Eso sería un poco en cuanto a cómo poner a la disposición del alumno contenido que tenga que revisar. Podría también utilizar el cuestionario, ¿vale? Un cuestionario, pues ¿para qué? Pues para autoevaluación del alumno. Mírate este documento, mírate este vídeo y luego hazte este cuestionario, a ver si te has enterado y que pueda hacerlo y ver, oye, me ha salido bien una buena nota, bueno, se ve que lo he entendido, no, la nota no es buena, voy a ver otra vez el contenido y voy a hacerlo de nuevo, ¿vale? Dejarle que se equivoque y que practique sobre el mismo cuestionario para ver si ha entendido y él dice, bueno, ya estoy preparado para la clase o he asimilado el contenido que tenía que entender. También me puede servir para el seguimiento posterior de la clase. Después de la clase, pues poner un cuestionario para ver si de verdad la clase me ha servido para algo, que he aprendido, que he entendido lo que hemos visto, etcétera. Para eso también me puede valer un cuestionario. ¿Y qué características del cuestionario en qué características del cuestionario me voy a apoyar para conseguir esto? Pues la más interesante para mí es la corrección automática, que no nos dé más trabajo, o sea, que pongamos una actividad pero que al docente no le dé más trabajo, que el alumno practique, se autoevalúe y lo haga independientemente del profesor.
También es muy importante el feedback inmediato que se usa poco en los cuestionarios de Moodle, pero que es muy interesante. Es decir, te has equivocado aquí, pero ¿qué tengo que hacer para mejorar, para que no equivocarme? Pues mírate este contenido, revisa esto, repasa tal. Es importante que acompañemos nuestras preguntas de cuestionario con el feedback adecuado, sobre todo para ayudar al alumno a no equivocarse la siguiente vez. Y bueno, hay otra serie de elementos que tienen los cuestionarios, pues que aleatorio, que tengamos varios intentos, que haya fechas de entrega. Bueno, no sé si conocéis el cuestionario de Moodle. Son cosas con las que podemos jugar teniendo en mente el objetivo que queremos lograr con ese cuestionario. También podemos utilizar el foro en la clase invertida. El foro es de las herramientas de Moodle más polivalentes que tenemos, nos vale para muchas cosas. En este caso, ¿qué ideas podemos hacer con él? Bueno, pues un debate previo a la clase, que los alumnos debatan algo previo a lo que se va a tratar en clase, que hagan una exposición de un trabajo a través de adjuntando un fichero, pues que vayan presentando algo y luego en clase se debata sobre eso que se ha enviado en el foro, ¿vale? Puede ser una de las aplicaciones. O posteriormente una clase pues, que se debata en el foro pues, de lo que se ha trabajado en clase, se comente o se debata, se explique un poco lo que se ha visto o se expongan unas conclusiones, ¿vale? ¿En qué características del foro me voy a apoyar? Bueno, pues la suscripción es interesante, que el alumno reciba una notificación cada vez que pase algo en el foro, así le permite hacer un seguimiento activo de lo que está pasando y no queden los mensajes ahí abandonados. Los archivos adjuntos son muy importantes porque en el Moodle no hay muchas formas de que el alumno comparta un fichero con los alumnos. El foro es la forma más sencilla y el resto de opciones no son tan fáciles, hay que hacer cosas. Entonces el foro, si queremos que los alumnos compartan un documento que han elaborado o que han conseguido, lo que sea, esta es la forma, el foro. Y si es un documento que han preparado para la clase, que quieren compartir antes o después, tendríamos el foro como herramienta. Y una cosa que también se puede hacer es la valoración de mensajes, que los alumnos se valoren entre sí los mensajes. Cambiando un pequeño ajuste de la configuración, podemos hacer que los alumnos pues, valoren mensajes de tal forma que tengan más valoración los mensajes que aporten más al debate y los mensajes que han aportado menos, pues se supone que tendrán menos valoración. Vamos a pasar a otro de los temas que hemos visto hoy, la gamificación. ¿Qué cosas de Moodle nos pueden ayudar a poner en práctica ciertos elementos de gamificación? Moodle de entrada no es una plataforma especialmente gamificada, no hay otras plataformas muy recientes con un montón de elementos, de medallas, de puntos. Moodle no está tan gamificada, pero vamos a ver que sí que tenemos ciertas cosas que podemos utilizar. Por un lado tenemos el progreso visto como que el alumno empieza por un camino y tiene que llegar al final y hay distintas etapas, distintas tareas o distintos mini retos que tiene que ir siguiendo hasta llegar al final de la asignatura. Y ese progreso pues, le ayuda al alumno a saber, estoy al principio, estoy en la mitad, he hecho esto, me falta esto. Y el Moodle, el tema del progreso lo vamos a utilizar o lo vamos a conseguir hacer con lo que se llama finalización de actividad. La finalización de actividad es una herramienta, un elemento que tienen en Moodle todos los recursos y actividades con los que trabajamos. Es una parte de la configuración en la que definimos qué cosas tiene que hacer el alumno para que demos por finalizado esa actividad. Me explico. Si es un recurso, es un documento, pues el alumno podemos decir, si lo has leído ya lo has acabado. Si es un cuestionario, pues podemos decir, está acabado cuando lo contestas o cuando lo contestas y además obtienes tal calificación, de tal forma que esa definición en cada uno de los elementos de Moodle hace que consigamos una especie de mini retos o retos que consisten en cuando hayas hecho todos los retos, has llegado al final de la asignatura, has acabado todo el progreso de la asignatura. Eso lo puede ver el profesor en la imagen que tenéis arriba en el centro, que es de cada alumno, pues marcado por dónde va su barra de progreso. Va marcado por he hecho esto, no ha hecho esto, ¿vale? Tenemos ahí esa visión del profesor y que también tiene el alumno en la imagen de debajo, pues tiene un bloquecito que se llama estatus de finalización de curso, en el que dice, mira, de 10 cosas, 10 retos que tenías que hacer, 10 actividades, has hecho 5, has hecho 6, has hecho las que sea. Le ayuda al alumno a saber en qué punto está de ese curso, de esa aventura que está recorriendo. Bueno, también nos vamos a apoyar, relacionado con esto, en las restricciones de acceso. ¿Qué son las restricciones de acceso? Bueno, las ha comentado antes el profesor Ángel Fidalgo. Las restricciones de acceso nos permiten hacer que un elemento no se vea hasta que no se haya dado una condición.
En este sentido, en el tema del progreso nos sirve para desbloquear elementos, es decir, que según vas avanzando por el camino te voy desbloqueando cosas que vas viendo, vas descubriendo camino poco a poco, según avanzas, vas viendo nuevos elementos. Otro elemento, los puntos y los rankings. Bueno, pues el tema de los rankings, la lista de puntuaciones de los estudiantes en una determinada actividad está muy bien resuelto en Moodle con un bloque que se llama resultados de actividad, en el que tú añades el bloque, dices de qué actividad rescatas las puntuaciones, dices cuántas puntuaciones quieres presentar, si va a ser con nombre del alumno o simplemente anónimo, y pues se publica. Es una publicación de contenidos para que el alumno pues tenga una referencia. Si estoy ahí, pues mira, estoy ahí arriba, o si no estoy, pues oye, tengo que estar ahí, ¿vale? Esa es la idea del ranking. Y si queremos dar un paso un poco más allá en el tema de puntos, podemos hacer que la asignatura, en vez de calificarse mediante una calificación final, sea mediante puntos. Es decir, en vez de que las actividades se califiquen de 0 a 10 y luego ponderemos para la nota final, pues esta actividad vale el 10%, esta el 20%, podemos hacer un sistema de puntos en el que las actividades pues tienen n puntos de máximo. Entonces, una actividad sencilla puede tener 10 puntos de máximo y puntúas de 0 a 10. Una actividad más complicada pues puede valer hasta 50 puntos y calificas sobre 50. Y al final, la nota con la que se queda el alumno en la asignatura, en el curso, es la suma de todos los puntos que ha ido acumulando en todas las actividades. Podría ser una idea de cómo ir ganando puntos y ir comparándose sobre el máximo total por donde voy. Si veis ahí en esa imagen de la derecha, pues es el ejemplo. En la asignatura hay varios niveles y dentro de cada nivel hay varias pruebas. Cada prueba pues tiene un máximo de puntos y es interesante a la derecha el ranking que le dice al alumno respecto al resto de alumnos en qué puesto está. En este caso solo había un alumno, está el primero en todo, pero le reflejaría su calificación, sus puntuaciones en esa actividad concreta en donde está y también en el total, ¿vale? Otro elemento de gamificación, pues las insignias, también hemos hablado un poco de ellas. El Moodle permite otorgar insignias a los alumnos en función de que hagan ciertas cosas. Las insignias, una vez que las logra, las consigue el alumno, pasan a su perfil. Entonces, cualquier alumno que visite el perfil de otro, pues puede ver qué insignias ha logrado este. Digamos que es una especie de exposición de medallas que ha ido logrando. En Moodle, pues creas una medalla, le pones una imagen, un nombre y tienes que definir qué cosas o los criterios que conceden esa insignia. Por ejemplo, tenemos el de finalización de curso, es decir, cuando el alumno ha llegado al final de ese progreso que habíamos definido, ha superado todos los retos que tenía, todas las actividades que había que hacer, le damos una insignia y se concede automáticamente. Tenemos otra insignia que se concede por hacer actividades. Decimos, si participas en estos 3 foros o si haces todos estos cuestionarios, te concedo otra medalla. También se concede automáticamente. Y hay una tercera vía de medallas que es la concesión manual, es decir, el profesor dice, pues yo a este alumno le pongo una medalla pues por participación en clase, por el criterio que sea, sería la concesión manual de medallas. Y en todos esos casos, la medalla pasaría a formar parte del perfil del estudiante. Otro elemento de gamificación que podemos usar Moodle o que Moodle nos puede ayudar a poner en práctica son los concursos. Digamos que Moodle nos da la parte de recoger la información de quién ha ganado ese concurso. Digamos que el trabajo se expondría en clase o se mandaría o lo que sea y Moodle nos permite que los alumnos voten cuál es el mejor trabajo. Tenemos varias vías para conseguir eso en Moodle. La más sencilla, más directa, es utilizar la actividad consulta. La consulta es una pregunta y damos varias opciones por alguna que tiene que marcar el alumno. Podría ser cuál te ha parecido el mejor trabajo y das las opciones, el trabajo A, el B, el C. Es la forma más rápida y más sencilla de digamos, obtener el ganador de un concurso. Otra forma más completa sería la encuesta. En la encuesta ya no es solo una pregunta, sino que serían varias. Haremos un cuestionario más detallado. Entonces, de cada trabajo podemos decir que valore varios aspectos. Pues la presentación, la originalidad, varias cosas y en una escala determinada. De tal forma que igual el alumno está votando cuál es el mejor trabajo, se está eligiendo el mejor trabajo, pero ya está teniendo que rellenar más información y dando una información más concreta. Y por último, la última forma o vía para realizar un concurso en Moodle podría ser el taller. El taller es la actividad que tiene Moodle preparada para hacer la evaluación entre estudiantes, la evaluación peer-to-peer. Entonces es una vía en la que el alumno puede enviar un trabajo, o un grupo de alumnos puede enviar un trabajo y ese trabajo es evaluado por otros compañeros. La forma de evaluación pues, puede ser una rúbrica, puede ser una lista de checks, hay varios métodos de evaluación. Y al final pues queda un ranking de trabajos en función de las puntuaciones de los compañeros.
vamos a ver algo de analíticas de aprendizaje. En este sentido, Moodle, digamos el Moodle estándar, el que nos descargamos de Moodle.org, que viene tal cual, digamos que está bastante, perdón, bastante verde en este apartado, pero bueno, vamos a ver qué cosas tenemos y qué cosas va a tener. Desde el principio Moodle ha dado informes generales al profesor. Tienes informes de todas las actividades que tienes, cuáles son las más visitadas o cuándo es la visita más reciente. Tenemos informes de progreso, ese que tenemos ahí debajo a la izquierda, que es pues, de todos los alumnos por dónde van. Ese es otro informe, nos da información. Tenemos los gráficos de distribución de calificaciones que tenemos en los cuestionarios, ¿vale? Ese que está en rojo. Y, por supuesto, las calificaciones de una asignatura es una información, unos datos que también nos pueden ayudar. En estos casos estamos viendo que simplemente nos saca información Moodle, no hay una analítica estrictamente, diría yo, simplemente vemos información y ya nosotros hacemos el análisis y tomamos las decisiones que sea. También desde el lado del estudiante tenemos información en su perfil, accedes al perfil de un alumno y tienes, pues bueno, de un día puedes ver las horas a las que se ha conectado, desde todos los días pues puedes ver qué día se ha conectado y qué volumen de actividad ha tenido ese día. Y luego tienes informes completos de cada actividad, lo que ha hecho, lo que ha enviado, tal, lo que tenéis ahí. También es información muy detallada, pero que no nos permite hacer una analítica de por sí. Es mucha información, muy interesante en algunos casos, pero no nos da una imagen global de lo que está pasando. Esto de los registros sí puede ayudarnos un poco más, ¿vale? Los registros son todos los clics que ocurren en la asignatura, todo lo que pasa. Si un alumno entra a un foro, si un alumno baja un documento, simplemente entrar a la asignatura, todos esos clics quedan registrados en Moodle y nos los podemos ver ahí, podemos filtrar por alumno, por actividad, por día, una información muy detallada. Ahí son datos en bruto, pero bueno, por aquí por lo menos tenemos la posibilidad de descargar la información que nos interese, bajarlo a una hoja de cálculo y ya ahí nosotros podríamos hacer analíticas un poco cada uno en función de lo que pueda, de lo que busque, pero por lo menos sí que tenemos toda la información completa. Pero tenemos plugins. Plugins quiere decir que son cosas que no vienen con el Moodle estándar, pero que se podrían descargar de moodle.org y acoplar a nuestro Moodle y sacar información. Los he puesto un poco para que veáis que hay bastantes cosas hechas y para que veáis qué tipo, qué índole de información se puede llegar a obtener, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, ahí el primero de la izquierda, es un mapa de calor, es el Heat Map, que lo que dice es de todo lo que tenemos en Moodle, pues qué es lo que recibe más visitas y lo marca un poco más en rojo. Tenemos por ahí arriba en el centro el de relaciones en los foros, cómo se relacionan los alumnos en un foro. Pues, es el forum graph, pues este alumno contesta más, este está más aislado. Establece un poco de relaciones de los alumnos en un foro. Hay uno ahí, el de progreso, pues una barra de progreso un poco más bonita, con verde, rojo y tal, ¿vale? Y me parece ya interesante el de abajo, el del centro, el Engagement Analytics, porque no solo analiza datos, sino que además ya hace cosas. Este módulo lo que hace es ya avisar de abandono, es decir, este alumno está a punto de descolgarse, está en riesgo de abandono, no ha hecho lo que en teoría se ha definido como necesario para aprobar, o este no, este va muy bien, este va al día. Entonces ya es una de las funciones, uno de los objetivos que creo que se persiguen con las analíticas de aprendizaje, por lo menos detectar abandono antes de que se produzca para solucionarlo. Pero en Moodle esto está cambiando poco a poco. Hay desde hace un par de años un proyecto que se llama Inspire, que está intentando incorporar analíticas de aprendizaje en el Moodle estándar, el que tenemos o el que viene al descargarte. Ha tenido una fase de desarrollar herramientas, luego ha recopilado datos, porque una vez que tienes herramientas necesitas datos de verdad para ver si funcionan lo que estás haciendo. Y el fruto de este proyecto pues se ha empezado a ver ya en la última versión de Moodle, la 3.3, que salió hace 2 o 3 semanas, y ha venido por lo menos como un plugin que todavía no está incorporado, pero que el objetivo al final es detectar abandono. Es un poco uno de los objetivos que han buscado. Un módulo que de todos los alumnos te diga, oye, este está en riesgo de abandono, hay que ayudarle y te da opciones para pues, mandarle un mensaje o hacer ciertas actividades que intenten evitar ese abandono. La idea es que en un futuro este módulo ya venga con el Moodle tal cual, no haya que acoplarlo, ¿vale? Y es la idea de este proyecto, de ir incorporando progresivamente este tipo de herramientas. Para finalizar voy a hablar un poco de aprendizaje adaptativo, de qué herramientas nos ofrece Moodle para el aprendizaje adaptativo, que las ha comentado antes muy bien Ángel Fidalgo, así que voy a hacer una visión un poco más sencilla.
Bueno, yo basaría el aprendizaje adaptativo en que puedes crear itinerarios y para ello te basas en las restricciones de acceso. Es el elemento de Moodle que me va a ayudar a adaptar la asignatura o el contenido de la asignatura al alumno, a ciertas circunstancias del alumno. Las restricciones de acceso son un elemento que está presente en todos los recursos y actividades que hay en Moodle. Cuando tú creas algo, pues hay una sección abajo que pone restricciones de acceso y que permite definir qué condiciones deben darse para que ese elemento esté visible o puedan acceder los alumnos, ¿vale? Si no se cumplen las condiciones, el alumno no lo ve; si se cumplen, las ve. ¿Qué condiciones pueden ser estas? Pues hay varias. Está que haya acabado una actividad previa, que es la finalización de actividad; una fecha, pues lo puedes ver a partir de tal fecha o lo puedes ver hasta tal fecha; que hayas obtenido una calificación superior a tal o una calificación inferior a tal en una actividad previa; que pertenezcas a un grupo; que en el campo de tu perfil tengas un dato determinado; o un conjunto de estas mezcladas, que pertenezcas a este grupo y a partir de esta fecha. Podemos hacer jugar ahí con una lógica bastante completa de cosas que se pueden, no pueden, combinando condiciones. Aquí he intentado explicar cómo aplicar estas restricciones de acceso en función del criterio que nos interese. Por ejemplo, podemos adaptar la asignatura en función de preferencias del estudiante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para ello utilizamos una actividad que se llama elección de grupo. Es una actividad que no viene por defecto en el Moodle, es un plugin que hay que añadir, pero que funciona muy bien y está muy extendido porque resuelve mucho la vida este plugin. ¿Qué consiste? Le haces al alumno una pregunta y toma una opción. Le puedes preguntar, oye, ¿qué nivel tienes? O ¿qué tema te interesa? Y en función de sus preguntas, de su respuesta, le metes en un grupo. Y esa pertenencia al grupo es lo que vamos a utilizar luego como restricción de acceso al contenido que sea. Si tú has elegido que te gusta, quieres contenido sobre cálculo, bueno, pues los contenidos de cálculo tienen la restricción que solo lo ven los alumnos que se metieron en el grupo de cálculo, que eligieron cálculo en la actividad esta. ¿Vale? Funcionaría así: pones la actividad, le haces una pregunta, que él elija y luego usas esa elección suya que ya le ha metido en un grupo para restringir su acceso a algo. Otro criterio podría ser una prueba de conocimientos. Le pones un cuestionario y en función de la nota pues usas la calificación de ese cuestionario para mostrarle o no un contenido. Por ejemplo, si no ha llegado a un 5, pues le muestras un contenido de repaso y que una vez que haya repasado vuelva al cuestionario y si ya supera ese 5, pues le muestras un contenido que solo estaba disponible para los alumnos que habían superado la calificación 5 en el cuestionario, ¿vale? Sería adaptativo, una adaptatividad en función de los conocimientos que el alumno demuestre en una actividad como podría ser el cuestionario. Y por último, tendríamos un aprendizaje adaptativo en función del trabajo realizado. Básicamente, pues has sacado esta actividad, te enseño esta otra, y cuando acabes esta te enseño esta otra, ¿vale? Se trata de que has acabado lo que tenías que hacer y te voy mostrando una o más cosas para hacer. El criterio sería eso: acabado una cosa y en la otra actividad tendrías una restricción que está basada en finalizar una actividad previa. Y para acabar con el aprendizaje adaptativo quiero comentar esta actividad que es la lección, que se conoce poco, se usa poco, pero está pensada para esto, para hacer itinerarios y para hacer aprendizaje que se adapte a decisiones y a nivel del estudiante. La lección es una actividad más en la que está formado por varias páginas. Cada página puede tener al final una pregunta y una pregunta de test entre alumnos. Si el alumno contesta bien, te mando a esta otra página; si contesta mal, te mando a esta otra, o te vuelvo hacia atrás, o te quedas en la misma y hasta que no contestes no saltas. Con lo cual podemos ir haciendo itinerarios en función de respuestas acertadas o equivocadas del alumno. También tenemos páginas que tienen botones abajo que simplemente es su elección del alumno. ¿Por dónde quieres ir? ¿Quieres ir por aquí? ¿Quieres ver esto primero? ¿Quieres ver lo otro? ¿De acuerdo? Haces una especie de elige tu propia aventura, ¿va? El alumno navegando por las páginas en función de su elección, combinado de lecciones con conocimientos al final de las páginas. Y bueno, ya acabo, simplemente unas pequeñas conclusiones. Pues decir que Moodle dispone de suficientes herramientas para aplicar metodologías innovadoras, ¿vale? No es la super plataforma súper innovadora con todas las cosas, pero tiene bastantes elementos que podemos utilizar, ¿vale? Por otro lado, está en constante evolución, es decir, pues las analíticas de aprendizaje están recién incorporadas, las insignias vienen de hace casi 3 años o más. Poco a poco va evolucionando y cosas que no tiene ahora tendrá en breve, ¿de acuerdo? Entonces sí que podemos contar con que se va adaptando a las tendencias más recientes.
Y por último, decir que es importante conocer las herramientas, ¿vale? Lo importante, por encima de todo, es saber qué queremos hacer, tener unos objetivos claros, una metodología, pero conocer las herramientas que tenemos alrededor, en este caso Moodle u otras, es importante porque nos pueden ayudar al trabajo, nos pueden permitir afrontar retos con mayor seguridad o para que dediquemos el tiempo a otras cosas en lugar de a otras que nos las hacen las tecnologías. Y bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención. Ahí dejo un poco la reseña del grupo de teleenseñanza del GATE, que es el que damos soporte a la herramienta Moodle en la UPM, con nuestras funciones y nuestra información de contacto. Gracias. Si tenéis alguna duda. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta o cuestión? Hola, bueno, primero de nada dar muchas gracias por soportarnos. La verdad es que... Y lo que quería preguntar es sobre todo en relación con lo que has hablado de las nuevas funcionalidades, los plugins y demás. Como la plataforma es corporativa, quiero decir, es una única plataforma para toda la universidad. Entonces, una cosa que me intriga es si hay demandas diferentes. Si a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema este del Analytics, ¿cómo se puede resolver? ¿Ese plugin o esa instalación sería común para todos? ¿Se harían instalaciones específicas según la demanda? ¿Lo habéis planteado esto? A ver, en el añadir plugins a Moodle, al Moodle institucional, somos muy prudentes. Somos muy prudentes porque hay plugins que se desarrollan en un momento dado y luego el desarrollador los abandona porque no te tienes tanta garantía de que vayan a funcionar o que no vayan a interferir. Hay ciertos plugins de estos de analíticas de aprendizaje que mandan los datos fuera. Claro, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro, entonces, sí, en ese sentido, somos muy prudentes. Hemos añadido ciertos plugins, como ese de elección de grupo y tal, porque están muy extendidos, porque tiene un respaldo de gente muy cercana al cuartel general de Moodle. Pero, hombre, todas las propuestas las estudiamos y si estamos muy seguros, pues pensamos en ponerlas. Pero en este caso también decía lo de que Moodle sigue avanzando constantemente y hay veces que demandamos una cosa y Moodle en la siguiente versión ya lo tiene. Y entonces preferimos dejar un poco de tiempo a Moodle a que incorpore esas cosas si son muy útiles a nosotros meter un plugin. Pero siempre estamos abiertos a estudiar propuestas de plugins y mirarlo, lo revisamos, lo reprobamos y si vemos que se puede poner, se pone y si no, pues... Vale, como imaginaba que eso era la respuesta, porque además la entiendo perfectamente, la segunda cosa que me intriga es que sigue manteniéndose que la única manera de volcar registros es CSV, ¿no? Desde registros puedes volcar a Excel, a OpenOffice y a CSV. A ver, si yo a lo que voy es que una de las vías que me estoy planteando es volcar esos registros para luego, pues yo que sé, Piwik Analytics o cualquier otra herramienta, hacer el análisis sobre ese volcado. Lo que pasa que, claro, conlleva la transformación y como desconocemos, yo al menos, ¿no?, cómo guarda realmente los datos Moodle y tal, pues no sé si eso sería alguna vía alternativa a este otro problema que planteas tú, que claro, que es totalmente razonable. Bueno, los datos que puedes obtener desde registros, es verdad que hay veces que son tantos que se puede quedar colgado bajando un CSV. Nosotros sí que yo creo que podríamos contactar con Servicio de Informática y plantear esos registros que a lo mejor bajar de Moodle es complicado, pues hacértelos llegar de otra forma, pues volcar una parte de la tabla de registros que es lo que pertenezca a tu asignatura. Podríamos ponerte en contacto con nosotros e intentamos ver cómo hacerte llegar esa información que desde Moodle es difícil descargar a lo mejor. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, como es la última intervención, aprovecho para felicitar al GATE por la organización del seminario, ahora que está Luis presente, y daros también las gracias a todos los miembros del GATE que nos soportáis telefónicamente y presencialmente en muchas ocasiones. Bien, aprovecho también que has hablado de aprendizaje adaptativo y la pregunta no sé si sería para ti o también para Ángel Fidalgo, que antes no me dio tiempo a preguntarle. A ver, nosotros utilizamos Moodle realmente en una modalidad B-Learning, es decir, los alumnos se ven todos los días, no es puramente online o e-learning donde los alumnos muchas veces ni se conocen entre sí. Entonces, cuando planteamos cuestionarios, por ejemplo, para seguir avanzando en la asignatura, pues yo siempre tengo la duda, tengo la certeza de que los alumnos trabajan en equipo cuando yo no quiero que trabajen en equipo. Entonces, no sé si tú, Juan o Ángel, me podéis
resolver o explicar cómo estáis manejando este asunto. Porque claro, yo sé perfectamente, y los exámenes parciales o finales me indican claramente que muchos cuestionarios bien realizados luego no se ven reflejados en la nota del examen por razones que todos sabemos, claro. Pues ahí poco podemos hacer, digamos, a nivel tecnológico desde Moodle. Sí que se puede detectar cuando han trabajado en grupo, porque sí se registran las IPs desde donde se trabaja, etcétera. Pero bueno, yo ahí no te puedo decir. Yo sé, hay quien comenta que dice, bueno, que si al final lo hacen bien y aprenden trabajando en grupo, pues está bien. Pero bueno, si no es el objetivo que trabajen en grupo, no sé decir. No sé si Ángel quieres completar o... Hola, bien, efectivamente los alumnos cooperan cuando no queremos y cuando queremos, ¿no? Pero es verdad que hay dos soluciones. Una es que lleva una carga de trabajo importante, es hacer grupos de preguntas parecidas, barajar las respuestas, etcétera, pero que eso te sale del cuerpo, quiero decir. Y la otra, nosotros lo que hacemos es complementarlo. Como tú dices, es e-learning, es presencial. Con lo cual, normalmente lo que hacemos es que en la resolución a las preguntas es una fase, yo comentaba que nos servían para poner notas, y después en presencial trabajamos con ellas. Con lo cual, el alumno que lo haya copiado, por decirlo, que le haya comprado la respuesta, después no sabe seguir. Y entonces nosotros lo unimos las dos cosas. Sin eso es difícil que sigan en clase. ¿Alguna pregunta más? A ver, intento ser un poco rápida. Sobre el aprendizaje adaptativo, gracias Juan, porque siempre aprendo con tus clases. Moodle, para el plan tutorial del grado, de la escuela, ¿tiene alguna capacidad para que el profesor que sea tutor no tenga acceso a una asignatura, sino a la matriculación de ese alumno, o eso está fuera de...? O sea, tú puedes controlar a tu alumno en tu asignatura, pero si tú lo que accedes es desde el plan tutorial, lo que tienes es al alumno con sus asignaturas. Eso también hay herramientas para ver en qué asignaturas está, cómo puedes echar una mano a ese alumno desde el plan tutorial, no desde una asignatura. Y la otra pregunta es la motivación del alumno, que es fundamental para que haga todos estos procesos. A mí hay una herramienta que me gusta, que es el contrato de aprendizaje. ¿Se refleja en alguna herramienta de Moodle que se me escapa? Para que como que el Moodle le recuerde de vez en cuando tú has firmado un contrato de aprendizaje y por eso tienes esta serie de actividades abiertas que estás o no cumpliendo. Vale, te contesto a lo segundo. Primero, puedes hacer un poco lo que decía Ángel también del chantaje. Pones ese contrato y que hasta que no lo firmes no ves lo siguiente. Que tampoco, no sé si es una de las cosas que se puede hacer. También puedes hacer que ese contrato sea una etiqueta que aparezca periódicamente, con unas restricciones que aparezca periódicamente en la pantalla para que el alumno lo tenga presente siempre. Esas son las cosas que se me ocurren un poco para que obligarle a firmarlo, o si no quieres obligar a firmarlo, que por lo menos lo tenga visible siempre. Y para otra cuestión de acción tutorial, es que no he entendido muy bien. Se supone que tú accedes a un sitio donde están todos los alumnos, pero... No. En lugar de acceder a todos los alumnos de una asignatura, tú como tutor de un alumno, acceder a todas sus asignaturas, o sea, a la evolución de ese alumno en distintas asignaturas. Eso no, porque no hay capacidad, ¿no? Sabes que el perfil de Moodle pues te deja, eres profesor en un sitio y ves eso, pero si no eres profesor no puedes ver. Hombre, se puede estudiar algún tipo de rol adaptado que te permita entrar, pero entrar con algo parecido a ser un estudiante para que puedas ver algo, pero bueno, habría que estudiar eso ya definiendo roles más particularmente. Bueno, pues según el programa de la convocatoria teníamos previsto hacer una mesa redonda, una pequeña mesa redonda con los ponentes, pero el tiempo se nos ha echado encima y me van a permitir que vaya cerrando la jornada manifestando mi gratitud, en primer lugar, a los ponentes que han participado de manera entusiasta, desinteresada y con el máximo nivel en esta jornada, a mis compañeros del gabinete que han organizado y grabado el evento, a Francisco Bolaños, técnico audiovisual del salón, y a una serie de servicios como programas especiales, conserjería, servicios informáticos que han coadyuvado a la organización del evento. Y de manera muy especial
a ustedes, a los asistentes, a los seguidores remotos, pidiéndoles, solicitándoles que entreguen, si han tenido a bien cumplimentar la encuesta de satisfacción, que la entreguen, la depositen en la mesa a la entrada del salón. Y nada más, muchas gracias y hasta el próximo año.